agora en Lugo, pero o teu camiño na música comeza moitísimo antes, hai máis de 40 anos en Minsk, en Bielorrusia. En Bielorrusia, sí, sí. Como chega a música a ti? Como ese neno que descubre o amor polos instrumentos? En primeiro lugar, creo que a través da miña nai. Miña nai cantaba moitísimo, eu tamén escoitaba cousas na radio, incluso empecé a cantar moi pronto, que ni me acuerdo moi ben. Meu pai e meu avó teñan un acordeón que meu pai intentou aprender, pero abandonou despois de 3 cursos. Entonces tiñamos xa el instrumento, non había que comprar, e aí enganchei. O sea, despois, ao ano seguinte, entrei na escola de música, porque al principio eran como unos cursos, pero despois preparei exámenes, entrei e tive moi boa profesora, e además, aparte, había como un ambiente cultural bastante aberto, o sea, creo que cultura apreciábase. Tamén, acórdome, na escola de música aparecieron un tipo un pouco extraños, o sea, de unas pintas un poquito diferentes que os demais notábase, y nos enseñaba un poco, nos preguntaba si queríamos componer algo, y nosotros preguntamos, ¿y cómo es componer? Dice, no, pues mira, aquí teclado del piano, pruebas una sonoridad, pruebas pedal de sostén, que el sonido se acaba tal, y en casa también teníamos piano, entonces empecé a experimentar más sin teorización, o sea, sin entrar en la teoría, simplemente experimentar con los sonidos a través de instrumentos. Y después, también en la escuela de música, profesora, por ejemplo, decía, mira, pon música a esta poesía, a esta letra. Y entonces inventaba ahí cosas un poco extrañas, pero graciosas. Pero bueno, sí, era eso, pero también teníamos posibilidad de ver muchos conciertos, pero bueno, muchas veces es de corte o de música clásica ou de música folclórica, e na familia sí que eran moi cantarines. Cando te decatas de que ese é o camiño que queres seguir, o de músico profesional? Creo que entre 14 e 15 anos. Cando entrei no grado, o sea, no conservatorio de grado profesional, despois de gañar un concurso de intérpretes, bueno, quedei de terceiro, pero entrábamos como premiados, o sea, eran tres premiados que entrábamos sin exámenes. Y entonces allí ya era tan intenso la formación y la dedicación que era imposible hacer otra cosa. Entendí que no voy a hacer ninguna otra cosa. Poder podía, pero non quería. Quería hacer solo música o algo relacionado con música. Como é ese momento no que ti tomas a decisión de que queres migrar, de que queres sair fora do teu país a buscar oportunidades noutros lugares? Foi a partir de 18 anos, máis ou menos, 19, cando entrei tamén no Conservatorio Superior, tampouco me foron as cousas demasiado ben ali, porque entrei como intérprete de acordeón, pero teníamos posibilidade de estudar a dirección de orquesta e tiña un profesor moi bo, pero ao final, por cousas moi extrañas administrativas, me botan fora de dirección, o sea, podía seguir con o instrumento e eu decido marcharme. Despois, problemas económicos bastante gordos, despois tamén morreu meu pai, non de morte propia, sino tamén en 1997, que foi tamén, o sea, todo se puso moi denso, o sea, foi años 90, realmente foron moi duros. Eu creo que incluso agora non notase tanta dureza, bueno, quizás en outros territorios, o sea, si falamos de Ucrania ou de Rusia, o sea, que tal, pero aquella época foi... Porque cal é a relación do pobo bielorruso coa migración? Durante todos estes anos tan complicados que describes, houve moitos paisanos teus que... Houve ondas de inmigración, había onda de principios do século XX, supoño que por fame ou por que sexa, tamén nos mesmos lugares que os galegos, o sea, Argentina, Brasil, Canadá, había unha diáspora bielorrusa en Canadá, e despois había outra nos años 80, cando a ruptura do muro de Berlín, e agora creo que houve outra. Estos años atrás, con problemas de que non salió presidente electo, que non foi legal de todo, había moito movimento social de xóvenes e marcharon moitos. Moita xente. Claro, Bielorrusia son 9 millones e pico de habitantes e en últimos años marcharon casi medio millón de xóvenes preparados, etc. É un golpe bastante duro para un país, creo. E como foron eses primeiros anos? Un rapaz, Vadim, de 18 anos que se bota só ao mundo co seu acordeón,
Como Sí, lembras? ao principio lembro que, bueno, pues estaba bastante decidido, costábame, pero ao final estaba decidido y me gustaba a independencia que me podías ofrecer, o sea, ter o dinero propio. Pero iba, por ejemplo, hacia Alemania un mes o como podía permitir un par de meses y volvía, siempre con retorno, abriendo visado turístico. No tenía intención de emigrarme. Después de vivir aquí años, o sea, me coincidió viajar de nuevo a Hungría, a Grecia, a Francia también. Pero también viajando de nuevo entendí que donde mellor estoy aquí, o sea, estoy totalmente atrapado. Pois daquela se che parecimos visitar algúns deses lugares que te atraparon e te fixeron quedarte. E acabamos de escoitar. Bueno, un fragmento de un tango que significa moito para mí, é un tango de Astor Piazzolla, Río Sena, pero bueno, súa primeira parte. E gústame improvisar sobre esta primeira parte, non sei, que tráeme, por unha parte recordes e por outra parte inspira para falar a través de música. Claro, algo semellante, digamos, é un pouco fío conductor musical da obra Resaca, que ti lle pos música, na que, bueno, de algún xeito o protagonista escarba un pouco na súa memoria para explicar o seu presente. É algo moi acaído para esta Rúa Raíña de Lugo na que estamos, que ten moito que ver co teu pasado e co teu presente. Claro, efectivamente, sí, esta música, por ejemplo, en la Resaca utilizábamos para ambientar una poesía de Lope de Vega, que era como una poesía de declaración de amor, pero bueno, que al final acababa saturándose. Utilizábamos también metrónomo, que aceleraba ese ritmo, collía intensidad, pero bueno, al principio empezaba calmo, porque a música intentaba imitar as palabras, a prosodia das palabras que facía o actor. A obra tamén foi moi autobiográfica e, en xeral, cando faz cousas, é unhas reminiscencias dos lugares, da xente, das sonoridades e das músicas, o sea, eso é inevitable. E que nos di este lugar de ti, no que estamos agora? Neste lugar eu estive prácticamente casi 3 años seguidos indo todos os días a tocar. Cerca de aquí, a 100 metros de aquí, con meus compañeros do grupo Straniki, que era Oleg Gevelo, que él también vive ahora, sigue viviendo en Lugo, Yuri Sidar también. También tenemos ahí varios compañeros que fallecieron durante estos años, pero bueno, daquelas venían a tocar connosco, Anatoly Kadashnikov, contrabaixista, Andrei Volodin, guitarrista, que él seguía tocando moitos años máis na rúa, hasta fai pouco, o sea, que falleceu en 2020, e Anatoly xa fai máis de unha década. E despois nada, había Ole Savchuk, había Mikhail Shkil, bueno, había músicos que venían, despois se marchaba, pero bueno, éramos básicamente un cuarteto, llamábamos Straniki Quartet. Entonces, bueno, alguien arrancaba a tocar y ya todo el mundo seguía, incluso cambiábamos cosas por aburrimiento, si repetíamos el mismo tema, intentábamos variar el repertorio también, porque si cuando tocas, acabas tocando siempre o mismo, no sé, empiezas a no disfrutar y también molestar, no sé, es como una cosa que necesita renovar o repertorio. Y por otra parte,
también teníamos que seguir tocando temas, como se dice, hits, que claro, daban dinero, populares. porque a veces proponíamos temas que, o sea, nosos ou alguén non lle conocía, sonaban ben para nós, pero xente necesitan moitas veces escoitar o que ellos algo saben. popular. Claro. Claro que aprende un músico de formación como este que tocou en teatros, que tocou baixo teito, aprendendo na rúa. Un pode facer un auténtico tratado de socioloxía, non? Eso tamén, sí, porque estás na palma da cidade, entón coñeces a todos. Tamén aprendido moito de posicionarme como músico a la hora de interpretar, porque rúa no é un escenario al uso, con lo cual necesitas muitísima enerxía. Eso pasa tamén aos actores que a veces participan nas actividades da rúa, é un teatro da rúa, etc., visitas teatralizadas, por exemplo. Para que a xente pare e chames a atención, tens que soltar muitísima enerxía. Eso é a dificultad, pero tamén ese aprendizaxe. Eu toquei en totalidade, o sea, contando o de Lugo, e despois cando estuve por Europa, 5 años seguidos toquei na rúa, claro, como... e foi unha cousa moi densa. Había que cambiar de actividade porque te quema moita enerxía. Despois acórdome que estábamos tocando, convidounos Alberto Grandío a Clavicémbalo, que es un local musical. Para nosotros fue una pasada porque, claro, que nos veo él a tocar ahí, había un concierto de los músicos, creo que eran de Valladolid, un quinteto que interpretaban músicas de Astor Piazzolla, que era tango, y veníamos eu máis Yuri, os dous, e flipamos, el sitio impresionante, y no sé, que nos parecía como una benvida importantísima, e despois... Pois pasaron 20 anos. Xa, no, despois portas que nos abriron en Círculo das Artes. Por exemplo, podíamos non estar tocando na rúa durante 6 meses. Estuvimos contratados en salón, no me acuerdo, uno de los salones que estaban aí, que venían a visitar os socios, e eu entre clases particulares e contratación ali para dar veladas musicales, pois podía arranxar todo o inverno. Iso foi, queres non queres, é unha cousa, dices, importante. E a clave tamén foi que finalmente en 2003 arranxamos papéis. Claro. Non tes morriñas veces de Bielorrusia? Sí, por suposto que sí. Por suposto que sí, pero tamén son algunos lugares particulares e persoas. Pero claro, son cousas de pasado que viaxas e no coinciden, o sea, claro, que moitas veces lo que buscas es este pasado supuestamente feliz y supuestamente sin preocupaciones, pero a mellor no te acuerdes destas preocupaciones, sí que habrían preocupaciones tamén. Claro, un dos xeitos dos que ti te mantés un pouco conectado ás túas raíces é a música. Por suposto, sempre. Sei que tes comentado algunha vez que digamos que se tiveses que poñerlle unha banda sonora a Bielorrusia, escollerías un ritmo, unha tonada un pouco melancólica. Non sei se aí a morriña ten o seu papel tamén. Tamén morriña e tamén un poquito clima, un poquito recordos, e tamén melancolía ou algo triste non considero como algo negativo. A mí forma parte da vida da xente e tiene outra textura, porque e felicidade tamén, pero felicidade cansa. Claro, ademais, bueno, entre outros moitos traballos bastante laureados teus, ti tamén lle pos música a Continente María, que é unha peza teatral que, bueno, afonda un pouco nesa vida desa actriz exiliada que, como a ti, pois tamén tivo que partirse en dous de algún xeito e pese a non perder nunca a súa identidade como galega, tivo que facerse francesa. Non sei se aí tamén, como me comentabas algo, hai algo de ti nesas... Por suposto, síntome moi identificado tamén con tempo actual, o sea, que con presencia da guerra, o sea, entre Ucrania e Rusia, con todo búsqueda de remontar, estar en extranxeiro e decir, bueno, pues voy a montar aquí desde su puesto cero, que nunca, montar desde cero, eso non existe. Creo que cuando nacemos incluso non é un cero, xa hai algo atrás, pero sí que me noto moi identificado, e con a axuda de Tito Asoré, por exemplo, que sempre él dice, él me espera a aportación das ideas, pero me busca naturalidade en mí mismo para que eu poida buscar
autobiografía, ¿sabes? Por ejemplo, hay una escena de, bueno, donde canto una rúa, donde María Casares me lanza una moneda en París. Bueno, yo toqué una rúa en París, entonces, bueno, pues para mí es como Facer un de ti mesmo feedback. tamén. Sí, no, que de feito en Continente María eu son Vadim. Realmente o único que, bueno, soy como un supuesto personaxe, un corpo, un alma que fai como una transición ás escenas, etc. O sea, a veces soy un falangista que canta nun cabaret macabro de Madrid, o sea, pero, bueno, sí. Claro, con respecto a isto, ti, dende que estás aquí, bueno, falabas de que en 2003 consigues os teus papéis, agora mesmo estás, digamos, traballando para ter esa nacionalidade, comentabas que nunca puideches participar, nunca puideches votar, participar, digamos, en democracia, nin ali nin aquí. É un pouco que ás veces, con este tema da emigración, non te sientes un pouco en terra de nadie? Claro que sí, claro que me siento en terra de nadie y, bueno, espero que cuando arregle a nacionalidad pondré manos al asador y decir, bueno, pues podemos corregir esto porque sí, porque hay unas decisiones, yo tengo opiniones, creo que pueden tener importancia y no sé, y creo que animar a gente también que hay que actuar, hay que hacer cosas, participar, porque no vale, es muy fácil decir, bueno, es lo que hay, o sea, eso o de siempre. Estas frases las odio, no van conmigo, pero es cierto también, porque, bueno, también eu marché con 18 años da casa, entonces tomé el periplo entre Alemania, después me quedé sin papeles, Francia, hasta que empecé a estabilizarme aquí. También era una edad que no me importaba, decía, ostras, no puedo votar, bueno, me importan otras cosas ahora, ¿entiendes? O sea, estabilizarse o qué sé yo. Y después, claro, viviendo aquí poco a poco, votaba de menos esta parte. De hecho, me acuerdo una vez aquí en Lugo, os de Izquierda Unida me preguntaron, ¿en serio que no? Pues yo digo, bueno, si fuera eu rumano o húngaro, o sea, que si fuera nativo de un país que forma parte de la Unión Europea, sí que podía votar. Y al estar de fuera, tributo igual que los demás, pero no puedo porque las leyes son así. Tamén polas leis bielorrusas, non? Bueno, por leyes bielorrusas no puedo tener doble nacionalidad. O sea, Bielorrusia no puede tener doble nacionalidad con ningún país. O tienes que negar a túa e facerse con outra. Ademais, tiveches fillos galegos plenamente. Sí. Como lles transmites un pouco a eles esa cultura bielorrusa da que tes que estar apartado por... Creo que a través de cancións tamén vemos, gustalle moito dibuxos animados, pero, bueno, sobre todo da época da Unión Soviética había moitísima producción, moita producción, tanto de dibuxos animados como das películas, etc. Vemos estas pelis sin subtítulos, pero, bueno, intentando traducirse, ellos no entenden. Bueno, a través de música y a través de ser como soy también. Es cierto que nunca no logramos llegar hasta allí. Sí teníamos intencións, pero agora vai ser complicado. A situación en Bielorrusia nunca foi fácil para ti. Pola túa orixe tiveches que enfrontar algúns impedimentos a nivel poder moverte libremente por Europa, ter que dar moitas explicacións cando ensinabas o pasaporte, pero agora nos últimos tempos a situación ali todavía aínda máis tensa por mor da guerra no leste de Europa que ten en Bielorrusia precisamente polas súas relacións coa Federación Rusa un dos seus puntos máis tensos ou máis quentes. Como viviches todo iso dende aquí? Con moita intensidade, con moita... Agora, digamos, estoy en un proceso de acostumbrarme a vivir con eso, pero todo el año pasado, desde estalló aquello, fue muy duro. Y además coincidió estar en Rusia el 25 de febrero, por unas necesidades que, bueno, teníamos un viaje programado, de feito estábamos dudando marchar o no marchar. Y, claro, aquello fue primeros meses era estado de shock, que decías. Pero por otra parte, hay una parte de mí que... é dicir, que era unha cousa que vía que podía pasar xa desde fai tempo, xa desde fai anos por tensiones que había aí
que notábanse. Pero claro, Bielorrusia en este caso está a merced de Rusia y por supuesto que será como un país que apoya por completo a operación militar, entonces a guerra. Y para mí, claro, también fue un freno de no poder volver a Bielorrusia para ver a mi madre o realizar un viaje, ya que pandemia, por ejemplo, también fue una excusa de no ir aló, por lo cual ahora desde 2019 estoy sumando 4 años sin ir para allá y no sé, ahora estoy planteando a ver si en septiembre, pero no sé. Claro, como foi toda esa volta estás en Rusia, digamos que comeza o conflito, esa invasión a Ucraína, ali se vive debido a propaganda. Sí, me coincidí estar en San Petersburgo y claro, que había propaganda de la tele pro-rusa, era evidente, o sea, que desde los programas o contenidos que volcaban. Pero por otra banda también, o sea, de las televisiones, yo que sé, Belsat, por ejemplo, es una televisión bielorrusa exiliada en Polonia, también tenía unos contenidos que eran a favor de Ucrania, etcétera, pero también eran cosas sospechosas, etcétera. Era como un muy lío de repente y claro, a mí me preocupaba volver. Claro, e ti como, digamos, como bielorruso na diáspora, como vives desde aquí o avance dos acontecementos? Tes moitos seres queridos ali, falas a tua nai tamén que está ali como... Sí, miña nai, bueno, dado a enfermedade que ten, afortunadamente non está dentro de acontecimentos demasiado, por lo cual non ten medo e con ela prácticamente non falamos deste tema. Con miña hermana sí, pero bueno, su marido, por ejemplo, es exmilitar, entonces tiene su opinión sobre el tema, entonces intentan... Es un tema delicado, muy delicado, pero bueno, incluso no podemos hablar tan abiertamente, incluso si tenemos videochamada o toda esta historia puede estar grabada. Claro, ademais, bueno, foi unha guerra que alén da cuestión territorial, que é un pouco, digamos, o centro do conflicto, tamén trae consecuencias como que se fracturou unha sociedade que, bueno, entre dúas nacións que antes tiñan relacións prácticamente de irmandade. Hai familias nas que hai rusos, nas que hai ucraínos. Y sigue habiendo, en realidad sigue habiendo. O que pasa este conflicto, por exemplo, rompeu as relacións entre pais e fillos, por exemplo, o sea que ou familias enteras que non se falan, es porque realmente aquí a mellor non queren dicir, ou non é unha opinión, digamos, moi tal, pero tiene todos tintes de guerra civil, porque ao final as poblacións que somos de ali, o sea, ex-Unión Soviética, etc., somos moi mezclados, moi entrelazados, entonces, claro, al separarse repúblicas e intentar buscar otros caminos, digamos, a través de democracia, a través de otro, pues, bueno, en este camino aparecen un mogollón de actores que tampoco, digamos, si simplifiquemos demasiado, puede ser que está culpable de todo Rusia, pero hoy en día sabemos que no es solo así. Hay muchos intereses detrás de eso y creo que europeos también son bastante rehenes de esta situación, porque si la situación va agravándose, aquí no se nota tanto, pero falei con xente de Hungría, por ejemplo, y tal, cada vez vienen más refugiados desde Ucrania, entonces hay gente que quieren acoger, pero por ejemplo Urban, el dirigente de país, amigo de Putin, entonces hay otra gente que dice, vale, te estás acogiendo ucranianos, pero nuestro presidente quiere a rusos. Entonces es como, no, y dentro de unos años, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces estos países están afectados. Polonia, por ejemplo, también por una cantidad de gente refugiada y no saben qué hacer. O sea que, claro, intentan ayudar antes de nada, pero también es como un colapso humanitario y no saben cómo posicionarse. Y países del este también saben lo que es represión cuando hubo todo campo de Unión Soviética, países satélites, etc. Cada vez cuando aparecía algunas, digamos, revoltas supuestamente democráticas, pues, aparecían tanques,
aparecía represión, digamos, con mano dura y con militares. Crees que pode ter arreglo esta fractura social entre todas estas nacións que antes eran irmás? Creo que ten que pasar varias xeracións. En mi infancia sempre teñamos películas, o sea, quedou moito recordo de Segunda Guerra Mundial, porque había un mogollón de víctimas, víctimas civis, etc. O sea, en Bielorrusia morreu cada cuarto bielorruso morreu nesta guerra e pasou, o sea, que el territorio quedó destruido, quemado, aldeas, miles y miles de aldeas, y la ciudad de Minsk quedóse como Varsovia igual, o sea, quedóse a 90% destruida. Entonces, vivíamos siempre con recuerdo de esto, hubo guerra y tal, pero después, yo, por ejemplo, iba a tocar na rúa, en Alemania. A mi abuelo no decíamos, era veterano de guerra, porque él dice, ¿cómo? No, claro, fue como una trola que contamos, bueno, pues va por un intercambio de estudiantes, etc. Yo iba a tocar na rúa, por ejemplo, en Alemania. Y ahí, al principio, bueno, pues teníamos miedo de decir, bueno, ¿cómo van a tocar? O sea, ¿qué relación vamos a tener con alemanes, etc.? Porque era el pasado de guerra, pasado nazi, etc. Y que va, yo notaba en la sociedad que hubo como una... Y ahora mismo tengo amigos de reconciliación, amigos alemanes que yo en mi infancia no imaginaba que podía ser aquello, porque había como una asociación, nazismo, Alemania, estaba ya desde en la mente nuestra así muy marcada. La fractura es tan grande y tan dolorosa, porque, bueno, España supongo que también puede notar esto hasta el día de hoy, o sea, xeracións inteiras, porque al ter tintes muy de guerra civil, porque toca familias, etc., son muy difíciles de arranchar. Además, van a taparse, van a haber enfrentamientos duros, incluso cuando se acaba la guerra, van a haber recuerdos y venganzas y historias que no... y ofensas que son difíciles de perdonar. Entón, creo que ten que pasar varias xeracións, a mellor nosos fillos ou netos. Bueno, Vadim, pois moitísimas grazas por compartir todas estas vivencias hoxe con nós e hai que confiar en que o futuro nos traiga algo mellor, algo máis de esperanza. Esperemos que sí, pues que é complicado, pero vamos a esperar, como non. Hai que empezar por algún sitio. Claro que sí.